Estudió administración y cómo surgió su interés sobre etnobotánica. Sí, ya antes me han hecho esa pregunta, pero me encanta contarla porque me parece que es estimulante para otras personas. Hace muchos años, como 20 años, tuve un estrés muy fuerte por el trabajo, pero no quería tomar estas pastillas que lo tontan a uno, así que decidí investigar. Casualmente, realmente no como resultado de la búsqueda, sino por una casualidad, lo cual es muy común en la ciencia. Eh, Conocí a una persona que me recomendó la maca. No sabía que era eso. La probé y bueno, fue una bendición, una maravilla. De manera tal que la comencé a consumir, pero pasaron los años y dije, bueno, lo que es magnífico para mí, ya no tenía ese estrés enorme, pero bueno, me daba energía, me sentía muy bien, concentrado. Dije, lo que es bueno para mí puede ser bueno para los demás, así que lo comencé a comunicar a gente en el extranjero, no solamente en el país. Y por ahí algunos amigos confiaron en mi palabra y me pidieron. Les envié, les encantó, comenzaron a consumir y en esa confianza de que lo que les había recomendado les hacía mucho bien, comenzaron ellos a recibir intereses de sus familiares, ¿no? Pregúntale si tiene algo para artritis o algo para, no sé, el dolor de espalda o lo que fuera. Y me fueron preguntando, así que yo comencé a investigar con ese afán de ayudar a la gente y comencé a encontrar una serie de plantas que tenían propiedades adecuadas a las solicitudes. Les enviaba y les resultaba y fue creciendo el asunto. De esa manera fue como entré en este tema. Su investigación sobre plantas y hierbas le hace prever que hay mucho más por conocer de ellas. Sí, yo diría que esto es como un iceberg. Conocemos la parte más pequeña. Realmente las posibilidades de una sola planta son enormes, ¿no? Porque probablemente las plantas, algunas de ellas, por ejemplo la maca, no actúe directamente sobre una enfermedad, sino actúa dándole un balance al organismo, ¿no? Proveyéndole de aquellos elementos nutricionales de los cuales estamos careciendo con esta agricultura intensiva que nos provee de tomates y papas y cebollas muy bonitas, pero que carecen de una serie de elementos fundamentales que van más allá de las proteínas y las vitaminas y los minerales. Estamos hablando de la nanonutrición, la nutrición del siglo XXI, como le llamamos nosotros, que se refiere pues a los flavonoides, a los antocianinas, al resveratrol y a todas estas sustancias que vienen en pequeñísimas cantidades, normalmente en los alimentos, pero que ya, como digo, por la agricultura intensiva se han agotado las tierras y es necesario tomar suplementos, particularmente de plantas que vienen de sitios que no han sido explotados tan ampliamente y que además son ricos en estos nanonutrientes, ¿no? Como la maca, la uñegato, la graviola o tantas otras plantas que crecen semisilvestremente muchas de ellas y que se pueden utilizar para fines proterapéuticos. ¿Resulta realmente efectivo usar la naturaleza en su estado más puro sin que intervengan químicos que la convierten en fármacos? ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que sí, creo que sí. Muchos fármacos además se derivan de plantas, ¿no? Lo que pasa es que la industria farmacéutica no, muchas veces no quiere depender de, de plantas, ¿no? Sobre todo porque no puede patentarlas, ¿no? No está permitido. De manera tal que procuran sintetizar los principios o los elementos que funcionan, ¿no? Los elementos bioquímicos, los nanonutrientes que funcionan en las plantas, los sintetizan. Entonces replican de manera química las formulaciones encontradas en las plantas. Y de ahí salen muchos fármacos, ¿no? Y que muchos de ellos son válidos. Pero también muchos de ellos resulta que alguna diferencia tienen en su estructura química porque no son tan efectivos como cuando vienen directamente de la naturaleza, ¿no? Y se conocen muchos estudios donde se demuestra que la vitamina C, por ejemplo, que viene naturalmente en las plantas, a igual cantidad es mucho más efectiva que la vitamina C producida sintéticamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces,
si uno puede tener acceso a la planta o a productos primarios de la planta, como por ejemplo la planta molida, ¿no? Y encapsulada, o la planta en forma de extracto, ¿no? Que equivale a un proceso digestivo, de tal manera que el extracto ya actúa mucho más rápido en el organismo porque ya no requiere ser digerido como si lo que requería si estuviéramos hablando de la planta directamente. En fin, procesos que no van a modificar la estructura interna de la planta, no van a hacer modificaciones en la estructura química de los nanonutrientes, y por lo tanto estos elementos van a funcionar perfectamente en muchos casos, en la mayoría de casos, sin efectos secundarios, cosa que sí se presenta muchas veces en los productos farmacológicos, ¿no? Sin por ello desmerecerlos, sino simplemente tener la conciencia de esto, y creo que pueden cooperar perfectamente la medicina farmacológica con la medicina natural o herbal, ¿no? Sí. Conocemos que llama proterapéuticos a sus productos naturales en vez de suplementos, que podría ser, digo, más conocido. Sí, el suplemento también es válido, ¿no? Queremos señalar con la palabra proterapéutico el hecho de que muchos de nuestros productos, por no decir todos, favorecen una recuperación de la salud, ¿no? Entonces contribuyen, de ahí la palabra pro, ¿no? Favorecen la terapéutica. No son productos terapéuticos. Llamarlo terapéutico sería entrar a un terreno que además la ley no permite, y nosotros cumplimos con la ley. Eh, lo que pasa es que estos productos ayudan a que una persona recupere su salud, ciertamente, de tal manera que lo llamamos proterapéuticos, no nos confundimos con los productos terapéuticos, medicinales, remedios, como quiera llamársele, fármacos. No somos iguales, somos diferentes, somos naturales, pero estamos ayudando a las personas, ¿no? Entonces, en tal sentido, creo que la palabra proterapéutico define bien lo que nosotros queremos señalar, ¿no? ¿Nos cuenta qué países son los que recurren mayormente a estos productos llamados proterapéuticos? Bueno, en realidad en todo el mundo se demandan, ¿no? Hay diferentes estadios, digamos, ¿no? Por ejemplo, en muchos países de Europa existe lo que se llama la fitofarmacopea, ¿no? Que ya son formas, digamos, si se quiere, de juntar la metodología científica moderna, ¿no? Con el conocimiento ancestral, de tal manera que se establece una forma estandarizada de procesar una determinada planta a fin de poder mencionar que favorece determinadas condiciones de salud, ¿no? Y son países que ya han avanzado en esto, es pública la fitofarmacopea, y aquel que replica los procedimientos puede tener derecho a exponer las propiedades eh, de curación o de alivio que corresponden. Hay otros países que, por otro lado, tienen una cultura ancestral muy fuerte, como la China, la India, y tienen sus propias medicinas tradicionales, que usan fundamentalmente hierbas, plantas, ¿no? Y las usan de manera formal, de manera oficial, y las promueven. Tanto así que en el mundo ahora es muy recurrida, ¿no? En otros países, como en Estados Unidos, en Europa, la medicina tradicional china o la ayurveda, que es la India, son muy recurridas y perfectamente aceptadas. Tenemos el Perú, que es un país que tiene tanto conocimiento ancestral y tanta diversidad biológica o mayor que la India o la China. Sin embargo, el Perú está en un estadio todavía previo, ¿no? Al que han alcanzado otros países, y no promueve esta medicina natural de manera abierta. No existe una fitofarmacopea que permita estandarizar los métodos, etc. Entonces, creo que el Perú tiene un camino por recorrer para poder ayudar al mundo y además generar mucho empleo inclusivo, ¿no? Porque no olvidemos que las plantas, como hablábamos hace un momento, vienen de sitios básicamente lejanos.
donde no hay agricultura intensiva, donde hay pobreza. Entonces, si se demandan estos cultivos en asociación con entidades investigadoras como las universidades, para que se obtengan mejores resultados en campo, también van a tener mejor economía y va a haber trabajo para muchas personas y sobre todo va a haber salud para quienes consuman estos productos. ¿Cómo es su trabajo a diario? Bueno, diariamente nosotros nos dedicamos a producir, ¿no?, que ya hemos desarrollado, pero hay una parte que es la que más nos interesa, que es la parte donde las personas preguntan, nos escriben o nos llaman. Tenemos teléfonos, tenemos Skype, tenemos correo electrónico, tenemos todos los medios para que Facebook y Twitter, y estamos conectados de todas las formas modernas habidas, y lo haremos en las por haber. De manera que es muy fácil para la gente consultarlos. De manera que nos preguntan, nosotros no pretendemos sustituir al médico, es más, nosotros tenemos una guía en la cual explicamos a la gente que encuentre un buen médico y le decimos cómo hacerlo. Así que nada, nosotros estimulamos a la gente que vaya a los médicos y para que tengan la cercanía necesaria para lo que es un tratamiento médico. Nosotros no hacemos tratamientos médicos, pero aconsejamos. A veces aconsejamos algún producto nuestro, porque nos parece que podría realmente ayudar mucho, y en muchas ocasiones no, en muchas ocasiones les decimos que hagan algunos cambios en la alimentación y con eso la gente logra mejoras espectaculares en muchos casos, ¿no? Sí, nos interesa el negocio, es nuestro trabajo, pero más nos interesa que la gente esté saludable. Claro, y es la gente que nos va a recomendar además. Su empresa Nutrigidia está próxima a cumplir 15 años. ¿Qué es lo que espera usted tras su larga experiencia de ella? Bueno, nosotros esperamos que la gente sea feliz. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, una linda entrevistadora, muy amable.